Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sabiryankara Bhavahe Tejasvinavaditamasu Mahavidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Om Namah Shivaya. Muy buenos días. Bienvenidos al Satsang. El día de hoy vamos a compartir sobre Kirtan. Se fue. Vamos a compartir sobre qué es Kirtan, cuál es el propósito del Kirtan. Recordábamos que ayer hablábamos sobre Bhakti Yoga y Jnana Yoga. Que el Bhakti Yoga es el yoga de la devoción y que su propósito es cultivar amor divino. Es un camino que conecta desde la, digamos, la búsqueda de Dios, desde el corazón, desde el camino de nuestras emociones, y por eso se dice que el Bhakti Yoga ayuda a purificar la agitación de la mente, especialmente en forma de emociones, y sobre todo despertar emociones positivas como son la del amor, la alegría o el contento, pero también la serenidad. Yo creo que muchos de nosotros experimentamos que cuando cantamos se sube la vibración, ¿no? Nos ponemos contentos, alegres, y de cualquier manera, sobre todo si estamos en un estado de depresión, de tristeza, de aburrimiento, nos ayuda mucho como a salir de esos estados. Incluso en nuestra vida diaria, más allá del tema espiritual, recurrimos constantemente a la música, a diferentes canciones para procesar muchas emociones nuestras. Lo que pasa es que la música, llamémoslo así, mundana, a veces lo que hace es profundizarnos en esa tristeza, en esa depresión, dependiendo pues el caso. Yo pongo el ejemplo del desamor y ponemos canciones de despecho y eso antes nos deprime más. Mientras que el kirtan todo el tiempo nos va a elevar, el kirtan todo el tiempo va a ayudar a que nosotros conectemos con estados mentales y emocionales sádvicos, y entonces es una buena terapia antidepresiva, ¿no? Y antidesamores y de todo. Voy a compartir un poco sobre la teoría de qué es Kirtan, cuál es su propósito. Y reconociendo que es quizá la práctica más importante, también dicen los yogis, así como decíamos que el Mahamantra era el mantra más importante en la era de Kali Yuga, de este mundo de caos, dicen que el Kirtan para esta era es también el camino más fácil sobre todo. Y cuando dice más fácil es que la mayoría de las personas en todo el mundo pueden realizar para conectar con Dios, y sobre todo es el camino, que es quizá la práctica más fácil, dicen los yogis más económica, porque igual no tienes que pagar por una clase, sino que tú simplemente te pones a cantar, pero también la práctica más directa hacia la realización de Dios. Entonces dicen, esto es tomado pues de textos que Shivananda escribió. Dice, en la naturaleza de todos los seres se encuentra el deseo de amar, pero el amor lo canalizamos hacia objetos externos. Este no es más que un impulso interno e inconsciente o un deseo que tenemos de sentirnos unidos con todo. Esto es muy importante porque nosotros normalmente vemos el amor como algo externo, como un ser, ¿no? El amor de mi vida, o como un objeto que deseo demasiado, ¿no?
Puede ser un viaje, puede ser un carro, puede ser, no sé, cualquier tipo de experiencia del mundo. Nosotros la deseamos intensamente. A eso es lo que los yogis llaman como el amor por los objetos, el deseo intenso. Y creemos que ese objeto, ese lugar o ese ser me va a brindar la felicidad que estoy buscando. Pero los yogis dicen que la felicidad nunca proviene de ese objeto, ser o lugar, sino que es un impulso interno de querer sentirnos uno con todo, ¿cierto? De hecho, por eso normalmente la satisfacción del deseo consiste en obtener. Es como yo querer unirme con ese objeto, con ese ser, con ese lugar, ¿cierto? Pero en realidad es el deseo interno de sentirme unido con todo, o sea, con Dios. Para los yogis la búsqueda de la felicidad es la búsqueda de Dios, solo que lo hacemos inconscientemente en los objetos del mundo, donde realmente no está. Entonces, dicen los yogis que el kirtan o el canto de mantras, como lo hicimos ahorita, pero también una cualidad del kirtan es que también puede ser hecho en cualquier otro idioma, no solamente en sánscrito, pero en sánscrito vamos a ver que es muy importante. Dice el kirtan es el medio más rápido y seguro para experimentar esa unión, ¿cierto? Y se puede realizar a Dios por medio del kirtan. Los yogis dicen que esa experiencia de unión que todos buscamos, cuando la realizamos, es como si todos nuestros deseos se hubiesen satisfecho simultáneamente, ¿cierto? Un ejemplo, yo quiero una esposa, hijos, carro, beca, viaje, pero tengo que ir uno por uno, tan, tan, tan. Y la mayoría de ellos tienen un montón de obstáculos y fallan. Bueno, para los yogis, cuando tú, obviamente a través de la práctica espiritual, pero entonces, en este caso a través del kirtan, llegas a esa experiencia de unión, es como si todos esos deseos se hubiesen satisfecho de un solo momento. Y tú sientes una plenitud profunda hasta el punto de que realmente ya no necesitas ir a buscar nada más. Por eso los yogis, o incluso hay muchos dichos tradicionales de que la felicidad está en tu interior. Y es que nosotros tenemos la capacidad de despertar ese estado de plenitud, de satisfacción, hasta el punto de que ya no necesitamos ir en búsqueda de nada más. Como decía en la Bhagavad Gita, Krishna, es la satisfacción en el ser por el ser y no en el ser por el tener, por el consumir, por el hacer un montón de cosas, sino en el mero hecho del ser por el ser. Es decir, que yo en mi propia alma, en esa experiencia de Dios, encuentro todo lo que necesito para sentirme satisfecho. Y el kirtan es quizá el camino que más fácilmente nos permite esa experiencia. Y sobre todo porque es muy sencillo. Tú puedes cantar en el baño, tú puedes cantar en cualquier momento, pues todos lo hacemos. Pero no canciones mundanas, sino ojalá sádvicas. Mientras que tú, por ejemplo, para hacer Raya Yoga necesitas una disciplina de hacer asanas, pranayamas, sentarte a meditar. Además del tema de la conducta ética, que siempre es un reto importante. Para tú hacer karma yoga, pues no solamente pues todo el mundo trabaja, pero es una actitud interna de hacerlo con desinterés y también cuesta bastante porque desde pequeños nos acostumbraron a que tenemos que hacer las cosas y siempre recibir una recompensa. Todo trabajo o casi todo lo que hacemos nos enseñaron a hacerlo como una transacción, pero el yogi no espera ninguna transacción, solo dar, beneficiar y seguir su camino. Y lo mismo para el jnana yoga, se requiere estudiar escrituras o dar con un maestro que te las explique, pero también comprenderlas bien, porque si no puede ser también peligroso. A veces el conocimiento espiritual alimenta el orgullo de muchas personas. Dicen que hay un ego también espiritual, donde tú al tener estas ideas filosóficas, por ejemplo, del Vedanta, te crees muy
muy elevado, te crees un iluminado, crees que los demás deben servirte a ti, deben postrarse a tus pies, no sé qué, pero realmente es un mal entendimiento de ese conocimiento. Mientras que el kirtan, además de que a todos nos gusta cierto estilo musical en nuestras vidas, el mero sonido ya nos genera sensaciones, pero también la voz y las letras. El kirtan es un medio muy fácil pues de practicar y de hecho todos los caminos espirituales lo hacen. Todas las religiones hacen cantos. De hecho es casi que la práctica principal, ¿no?, de la mayoría de los cultos religiosos, pero también chamánicos y de otras tradiciones. Entonces, kirtan es cantar los nombres de Dios con devoción, amor y fe, ¿cierto? No es solo cantar por cantar, sino también ponerle pues sentimiento, como decimos nosotros. Tiene un efecto armonizador sobre los cuerpos físico y sutil, o sea, sobre la mente. Y yo creo que todos lo experimentamos cuando, sobre todo aquí, pues que es todos los días hacemos kirtan, pero también en las noches de fuego, cuando alguien hace un canto que nos llega mucho al corazón, incluso uno siente esa vibración en el cuerpo, se eriza uno, pero también la mente se eleva y se siente muy, muy agradable. Entonces, el kirtan tiene un efecto armonizador sobre los cuerpos. Es un excelente método para relajar el sistema nervioso y dirigir las emociones hacia una meta positiva. Entonces, cuando estemos ansiosos, cuando tengamos los nervios un poco agitados, cuando sintamos que nuestras emociones están bastante movidas, la mejor manera no es sentarse a meditar, porque seguramente va a estar pensando en esa situación que lo agitó o lo conmovió, sino que lo mejor es que se ponga a cantar, a hacer kirtan, pues, o a hacer cantos sádvicos. Entonces dice que el kirtan puede ser cantado en cualquier idioma, por eso quise compartirles ese kirtan que tiene sánscrito y en ese caso inglés, pero su adaptación al español. Y Shivananda tiene muchos cantos así, que de hecho eh, voy a mostrarles uno, pues, pero no lo vamos a cantar, sino que se los voy a recitar y que es como el que hicimos la vez pasada, sirve, amada, purifica, medita. Bueno, él tiene varios muy lindos. Hay uno que dice, ¿acaso no hay más noble misión que dormir, beber y comer? Es muy difícil tener un cuerpo humano, por eso haz lo mejor, por iluminarte en esta vida. Esfuérzate pues en hacer yoga sadhana, así obtendrás la inmortalidad. Esfuérzate pues en practicar meditación, así obtendrás la suprema paz. Esfuérzate pues en asanas y pranayamas, así obtendrás la salud suprema. Todo eso está pues en inglés, pero es como una forma. A él le gustaba cantar mucho en que la gente pues entendiera lo que él estaba diciendo, porque a veces, porque obviamente también donde él llegaban muchos extranjeros, él tenía muchos discípulos alrededor del mundo, entonces le gustaba pues llegarle a la gente también en su propio idioma. Hay otro que dice, serenidad, regularidad, ausencia de vanidad, sinceridad, simplicidad, veracidad, ecuanimidad, no irritabilidad, adaptabilidad, humildad, tenacidad. Practica diariamente estas virtudes, tú muy pronto obtendrás la inmortalidad. Y así, tiene varios muy bacanos, pues. Hay uno que dice,
Levántate a las 4 a.m., practica pranayama. Levántate a las 4, ¿cómo es que es? Sí, bueno, sí. Levántate a las 4, practica meditación, levántate a las 4, practica pranayamas y así se va. Es muy bacano. Y de hecho hay unos audios eh, en YouTube, pueden poner cantos, o sea, uno pone Kirtan Shivananda y salen todos estos cantos desde muchas ashrams, pero hay unos que son de la voz de él propiamente. De pronto ahorita se los mando por el grupo para que escuchen la voz de Shivananda y también tiene varias conferencias, pues varios satsangs que dio, obviamente en inglés, pero por lo menos el Kirtan los pueden escuchar y suena muy chévere. Entonces decíamos que se puede cantar en cualquier idioma, pero obviamente el Kirtan tradicionalmente se hace en sánscrito. Y les contaba ayer que el sánscrito es un idioma, se conoce como Devangari, y Devangari traduce el idioma de los dioses. Para los yogis no es un idioma humano, sino que para los yogis es revelación divina. Y les contaba ayer que el sánscrito son 50 sílabas que recogen las vibraciones sonoras a partir de las cuales toda la creación se manifiesta, todas las formas, todos los seres. En general el universo es vibración de sonido, dicen los yogis. Y el primordial es Dios. Y asimismo, al nosotros evocar estas vibraciones del sánscrito con el kirtan, con el canto de mantras, estamos, digámoslo así, desbloqueando o activando los canales energéticos de nuestro cuerpo físico y astral, que nosotros llamamos nadis, los canales energéticos, y con esto también los chakras. Entonces, al cantar en sánscrito, realmente estamos haciendo también un trabajo energético interno que los yogis llaman el despertar de la Kundalini, que cuando esa energía asciende nos permite despertar la conciencia suprema o esa visión de Dios en todo y en nuestro propio ser. Entonces, estos cantos no son, digamos, cosas simples, realmente, aunque nosotros no lo sepamos, estamos haciendo un trabajo energético demasiado profundo y sobre todo que tiene como consecuencia despertar esa conciencia divina, despertar esa visión de Dios en todo, eh, y como esa experiencia espiritual que todos buscamos y por lo cual a la final estamos aquí. El sánscrito es el más antiguo de los idiomas humanos, son vibraciones, energía, es energía divina en una estructura de sonido y son los sonidos originarios, como les decía, a partir de donde todo surge. Para liberar la energía de estos mantras es necesario repetirlos a un ritmo. Es por eso tanto el kirtan como el japa, es decir, la repetición de mantras en general, tienen un ritmo, unas melodías. Y cuando empiezas a repetirlos, se crean patrones de pensamiento y esta energía se manifiesta por sí misma en nuestro interior. El nombre y la forma son como dos lados de una misma moneda. O sea, cuando nosotros estamos evocando estos mantras, como les decía ahorita, de Ganesha, de Sarasvati, no son solo nombres, sino que detrás de ellos se manifiestan unas formas, que son unos estados mentales, unos patrones mentales, unas potencialidades, lo llamo yo, se manifiestan en nosotros a través de las cualidades que cada deidad y que cada sonido representa. Es como si esos sonidos estuvieran asociados como eh, a unos mecanismos, llamémoslo así, psíquicos, como si cierto, por ejemplo, cuando yo evoco a Ganesha, se activara el mecanismo psíquico en mi interior que despierta la capacidad de remover obstáculos. Eso es más o menos lo que quiere decir esto. Mm, dice que es el kirtan es el método
también más eficiente para purificar la mente y es una causa directa de la realización de Dios. Las vibraciones musicales purifican los canales energéticos y despiertan el poder espiritual dormido en ellos. ¿Cierto? Esto es como a nivel energético que sucede. Luego dice, el kirtan derrite el corazón, llena la mente con pureza, generando armonía y amor divino. El devoto que canta los nombres de Dios se olvida del cuerpo y del mundo y entra en un estado de supraconciencia y éxtasis divino. Esto digamos que ya es como un efecto, sobre todo cuando tenemos kirtans prolongados, aunque a veces con un par de kirtans se siente, pero hay por ejemplo kirtans, o por ejemplo cuando nosotros hacemos la noche de kirtan que vamos a hacer el miércoles, o también con el fueguito que cantamos todo el tiempo, se siente un efecto más duradero de todo este proceso que cuando solo hacemos pues un kirtan. Hay por ejemplo un evento que se llama Kumbh Mela en el que cantan, el Kumbh Mela no, ¿cómo es que se llama? Se me fue. Pero bueno, es un evento en el que se llama Kirtan Mela, justamente, y es en el que se reúnen por días enteros a hacer Kirtan, es un festival de varios días, pero todo el tiempo es Kirtan, 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 y hay Kirtan por todo lado, hay mucho, o sea, no es un solo evento, sino que son muchos grupos en un lugar haciendo Kirtan por todos lados, especialmente el Maha Mantra, el de Hare Krishna, Hare Rama, y uno encuentra pues realmente el mero hecho de uno verlo pues por internet me parece demasiado inspirador, pero uno ve que la gente realmente entra en un estado de éxtasis, en un estado muy lindo pues como de, no solo de devoción, sino de liberación sobre todo. Y también bailan. Durante el kirtan, la cualidad de sattva, que es la pureza, fluye desde la divinidad hacia tu mente y tu corazón. El kirtan otorga la fortaleza para enfrentar las dificultades en la batalla de la vida, para liberarnos del estrés y las preocupaciones. El corazón se abre y se purifica. Entonces, también a nivel muy práctico, porque pues lo que la mayoría de nosotros buscamos en el yoga al inicio, sobre todo, es salir de estados emocionales y situaciones personales que nos retan, superar el estrés, ciertas emociones, entonces preocupaciones también. Entonces, para empezar, incluso para esos propósitos pues, más cotidianos que todos experimentamos, el kirtan es de bastante beneficio. Ya con el tiempo que uno siga como practicándolo, puede llegar a experimentar ese éxtasis y esos estados espirituales elevados, pero para empezar nos ayuda mucho a procesar nuestras preocupaciones cotidianas. Y aquí hay algo muy importante. Dice, los yogis explican que el karma yoga purifica el egoísmo, que el raya yoga purifica la agitación de la mente y que el jnana yoga remueve la ignorancia espiritual. Con el kirtan podemos lograr todo esto a la vez. El kirtan elimina las impurezas de la mente, la estabiliza y finalmente rasga el velo de la ignorancia y conduce al aspirante espiritual cara a cara con Dios. El kirtan te permitirá realizar lo infinito aquí y ahora. Por eso canta siempre los nombres de Dios. Eso me pareció muy importante porque es como que el kirtan, dicen que en el yoga no hay atajos, se tiene que practicar sí o sí, pero el kirtan dentro de las prácticas espirituales es quizá el principal atajo para evolucionar más rápidamente en el camino espiritual. Como dice Shivananda, logramos todos esos propósitos de los 4 caminos, los logramos solo con kirtan, pero obviamente es un kirtan pues cantado con devoción, o sea, no es solo cantar por cantar, sino que requiere pues también
una actitud, una entrega, una motivación. Y bueno, por fortuna aquí en el ashram nosotros todos los días cantamos kirtan, entonces es fácil para nosotros, pero también quiero dejarles como la invitación para que en su vida diaria, cuando salgan de aquí, no abandonen esa práctica. En general toda, pues todo el sadhana, pero el kirtan, o sea, es más fácil, lo digo por mi experiencia personal, yo normalmente no falto cuando estoy fuera de acá, no falto con mi práctica de asanas, de pranayamas, de meditación y de estudio, pero yo no hago kirtan, entonces también me cuestiono mucho eso, ¿por qué cuando salgo de acá me desconecto del kirtan? Si es, de hecho me gusta mucho, me sé muchos kirtans y realmente me gusta, pero no lo hago, entonces me cuestiono mucho eso. Entonces a veces lo que hago es que me conecto virtualmente al satsang solo por el kirtan, sobre todo pues al de Bahamas que lo graban todo. Aquí solo graban la charla, pero o busco simplemente kirtans en YouTube y los hago. Pero por mi propia cuenta me cuesta hacerlos, entonces igual intenten mantenerlo. Eh, y bueno, mientras estamos acá, igual lo seguiremos haciendo. Y el miércoles vamos a tener una noche de kirtan con Santi para que tengamos pues la experiencia directa, para que nos iluminemos todo el miércoles. Yo tengo una pregunta, pues sé que son cosas diferentes, pero escuchar música medicina Ujú, apuntaría también hacia esa parte del, bueno, del camino del yoga de la devoción ujú. incondicional. Es el camino del Bhakti Yoga, ¿sí? Sí, pregunta Cami si los cantos medicina también hacen parte de de lo que nosotros llamamos kirtan y el bhakti, el camino de la devoción. Y la respuesta es que sí. Como te decía ahorita, por eso, o sea, lo que dicen es que el kirtan tradicionalmente son esos mantras en sánscrito, pero realmente kirtan es todo canto devocional que nos conecte con Dios. Y los cantos medicina, sobre todo los que vienen de la tradición chamánica, también son cantos que nos conectan con Dios en la manera como las tradiciones chamánicas lo conciben, ¿no? En la madre tierra, en los distintos abuelos, el abuelo sol, la abuela luna, el abuelo cosmos, y en general, sin importar cuál sea el camino espiritual, eh, esos cantos que nos permiten conectar con lo que para nosotros es lo supremo, lo divino, incluyendo esos cantos medicina que tú mencionas, son prácticas de Bhakti Yoga, ¿cierto? Incluso, pues, como te decía, Shivananda tiene kirtans en español, y eso es una prueba de que cualquier canto que tú hagas con devoción y que sea, pues, un canto sádvico, es parte del kirtan. Entonces, vamos a cerrar. Deseando que podamos como valorar mucho más esta práctica del kirtan como parte de nuestra sadhana, tan importante como meditar, como hacer asanas. Om, Vamos a cantar el Trayambakam por varias motivaciones. Uno, pues por lo que estamos viendo que está sucediendo, nos quedamos sin agua, se cayó una piedra en el camino. Es como para que Dios nos proteja, que no tengamos ningún percance que trascienda, pues, y también por Laura, que se va a ir.
La compañera está un poco mal de salud, entonces siente que debe irse. Entonces vamos a dedicar este mantra para que, primero agradeciéndole mucho por estar con nosotros estos 2 días en cocina, apoyando y también deseándole mucha luz y paz en su camino. Y por la intención que cada uno de ustedes sienta, también para que vengan nuevos karma yogis porque estamos bajos de personal. Entonces, vamos a pedir por todo esto. Om Trayambakam Yayamahe Sugandhim Pustivardanam Urvarukamiva Vandanam Mrityor Muksiyamamritat Om Trayambakam Yayamahe Sugandhim Pustivardanam Urvarukamiva Vandanam Mrityor Muksiyamamritat Om Trayambakam Yayamahe Sugandhim Pustivardanam Urvarukamiva Vandanam Mrityor Muksiyamamritat Om Shanti 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 Om paz, paz, paz. Adorable Dios de misericordia y amor, déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Amén. Un bolo Sadguru Swami Shivananda Maharaj Ki Jai. Un bolo Sri Guru Vishnu Devananda Maharaj Ki Jai. Namah Shivaya Hari Om Datsat.